Gracia grato está con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Vamos a encontrar a Jesús ahora en el templo. Mateo nos ha descrito en el día de ayer lo que está pasando el día domingo, varias cosas que van a suceder. Todos los hechos que cuenta de aquí en adelante justamente están relatados en Jerusalén. Correcto. Cercano a él, por ejemplo, cuando hablábamos de esta ciudad o este lugar, Betsagé, ¿no es cierto? Fíjate que es un nombre arameo que significa casa de los higos no maduros. Luego está el Monte de los Olivos, que también se menciona aquí en este hecho, y ahora está un poquito más alto incluso que Jerusalén, lógicamente, porque es un monte no muy alto. Pero aquí en Jesús, en el templo, va a ocurrir un hecho que tiene que tener algún significado, por qué lo hizo Jesús y por qué lo hizo en esta época y en este momento, ¿no es cierto? El capítulo 21, 12. Es tan abrupto, veo así como lo cuenta Mateo, ¿no es cierto? Porque dice que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pero luego el versículo siguiente dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y en el versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, fíjate, en el templo de Dios. No está hablando del templo ni de Salomón, porque siempre se habla del templo de Salomón, el templo de Herodes, por quienes lo construyeron o lo reconstruyeron. Sin embargo, tenemos que considerar que el templo no era ni de Salomón ni de Herodes, menos de Herodes todavía. Es el templo de Dios. Claro. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué te parece a ti el incidente? Tenemos que considerar que el templo es un lugar de adoración. Eso es lo principal. Y el centro es precisamente la adoración a Dios. A veces vamos al templo y no tenemos bien claro esto. En el templo nosotros dejamos de ser. Ya tenemos que olvidarnos de nosotros. A quien vamos a adorar es a Dios, y Dios es el centro de toda nuestra adoración. Ahora fíjate lo que ocurría, es interesante lo que ocurría en ese lugar. Resulta que recordemos que el templo había sido destruido y después fue reconstruido, pero cuando se reconstruyó, dice ahí en Esdras capítulo 3 verso 12 que ellos lloraban en alta voz cuando vieron que el templo que reconstruyeron no era parecido siquiera a la gloria que tenía el templo que construyó Salomón. Pero ellos no consideraron lo que dice el profeta Ageo en el capítulo 2 de su libro, los versos 6 al 9, donde dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Ah? Y luego finalmente dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No está hablando de la construcción, si la construcción del otro templo iba a ser mejor que el primer templo que hubo. No está hablando de eso. ¿Por qué la gloria iba a ser? La gloria está hablando de la gloria que le iba a entregar Cristo. Por eso que la gloria postrera iba a ser mejor o más grande que la primera. Con su presencia y su presencia personal. Yo creo que hay una aplicación aquí también, que muchas veces Cristo llega a nuestros templos para adorar con nosotros, Él lo ha prometido, e incluso nuestras oraciones lo invocan para que Él esté presente, y que el Espíritu Santo sea que nos guíe. Yo creo que eso es una linda bendición, es una promesa que Él nos ha dado. Y para esta gente, qué triste, porque con toda esta explicación, con todas estas relaciones que ellos mismos sabían, de hecho hemos visto que la profecía indica que Jesús, las características del Mesías se estaban cumpliendo en él, estaba entrando en el templo y estaba limpiando ese templo. ¿Por qué?
porque habían varias secciones en el templo, varios lugares. Lógicamente no estaban vendiendo ahí donde se hacían donde estaba lo más sagrado, sino afuera, ¿no es cierto? Claro. Pero afuera también era para las personas que no lograban entrar hacia adentro. Entonces despejar esto daba la opción de que las mujeres y algunas personas pudieran participar libremente de lo que es la adoración a Dios. Limpiar el templo de alguna manera fue algo que ayudó a las personas a adorar más tranquilamente, porque algunos lo primero que se encontraban con el templo era la venta y la propuesta de animales, de corderos, de palomas. Yo me imagino cómo sería eso. Ahora, tenemos que hacer la aclaración que todo eso que se vendía no era una feria, aunque parecía, no era una feria, porque todo tenía relación con el templo. Claro. Porque aquí no podemos usar aquello de que el fin justifica los medios. Porque los corderos que se vendían, las palomas que se vendían, era para el sacrificio de las personas que habían venido de lejos y no traían un cordero, no traían una paloma de acuerdo con la ofrenda que iban a entregar. Ahí lo podían adquirir, lo mismo que el templo tenía una moneda que era la moneda oficial del templo. Entonces cuando venían, ellos tenían que hacer el cambio del dinero que tenían por la moneda del templo. Entonces, pero eso se estaba haciendo dentro del templo, dentro del lugar donde correspondía al templo. Eso tendría que haber estado fuera del templo, no habría sido igual. Entonces tenemos que considerar esto. A veces estaba pensando en lo que tú decías, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios en el templo, pedimos la presencia de Dios, pero a veces pedimos la presencia de Dios, pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque no tenemos el respeto que deberíamos, el silencio que debería haber en el templo a veces no está. Entonces tenemos que considerar eso. Así como el Señor reprendió a quienes no tenían respeto por el templo, porque le dice, mi casa, casa de adoración será llamada, dice, pero más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Claro, o sea, hay muchas formas para ayudar a las personas, por ejemplo, a adorar en un templo, pero esto yo creo que era una forma también de ayudar a las personas, como tú decías, de si no podían traer el cordero o la ofrenda, podían allí comprarlo y ofrecerla al Señor. Pero también esto se había trasladado, se había transformado, ¿no es cierto?, en un comercio. En un comercio en el cual... Era verdaderamente una feria. Incluso algunos comentadores hablan de que un corderito se vendía más de una vez. Total, el templo salía ganando. Entonces es extraño a veces. O sea, no era el templo que salía ganando, ahí eran las personas que estaban haciendo el negocio. Pero sabes, lo interesante del caso es que después de eso, dice que en el verso 14 del Mateo 21, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, por eso yo hacía mención al hecho de que hubo opciones ahora de que esos lugares que estaban ocupados por, digamos así, por los vendedores, fueran ocupados por las personas más necesitadas de la humanidad. Y aquí los menciona Mateo, ¿no es cierto?, ciegos, cojos, y los sanó. Esos que estaban imposibilitados de entrar al templo, ahora ya no tenían esa opción, sino que tenían la opción de ir y adorar a Dios, porque los ciegos estaban viendo y los cojos saltaban de alegría por lo que Dios había hecho. Les agradecemos su atención en este momento, que el Señor los bendiga. ¿En qué forma podemos asegurarnos de que no estamos permitiendo que nuestros deseos de ganancia o de mantener cualquier cosa aquí, aún lo bueno, ponga en peligro la vida eterna en Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.